De la agenda económica AM de este martes. Comenzamos puntualmente a las 8 de la mañana con los temas que están marcando esta área en particular. Vamos a estar hablando sobre la enorme crisis que atraviesa la construcción de nuestro país, ejemplificada en dos quiebras. Hace un tiempo la primera fue de la inmobiliaria Cencorp y ahora la última, muy bullada, la de la constructora Claro Vicuña Valenzuela. Estaremos con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, en unos minutos más para que estén muy atentos porque han habido bastantes hechos en relación a ese tema en las últimas horas. Pero partimos hablando del dólar. Bueno, tiene toda la relación con lo que pasa con la construcción, porque la inflación golpea a todos y también a ese sector en particular. Y el dólar nuevamente se está acercando a 1.000 pesos. Ayer cerró en 987, casi tocando los 990. Y según los analistas, es muy probable que en algún momento vuelva a llegar a 1.000 pesos, tal como sucedió hace dos meses aproximadamente. Cerró cercano a 984, por tanto los buenos datos que tuvo finalmente por un mayor crecimiento económico no fueron lo suficientemente buenos como para potenciar el cobre y con ello tener algunas caídas en el dólar peso. Cuando tenemos un dato de PIB que supera lo esperado, lo regular es que afecta a las materias primas, sobre todo en el caso de China. Lamentablemente no fue así por dos factores principales. Recordemos que actualmente China, de hecho la semana pasada, anunció un IPC mayor a lo esperado. Por tanto, el hecho que tenga crecimiento económico no necesariamente hoy día es tan positivo. Ya sabemos que cuando hay crecimiento económico, eso sigue lastrando a que haya más inflación. Tanto de Estados Unidos como de Chile no han ayudado mucho al que el proceso de que el dólar empiece las correcciones. Por tanto, la opción de que llegue a la zona de los 1.000 o que incluso la supere todavía es muy válida. Claro, se refiere a Estados Unidos porque eventualmente la Reserva Federal va a subir más de lo esperado la tasa de interés y eso hace que el dólar se aprecie en todo el mundo respecto a las monedas de los distintos países y por supuesto eso sucede acá. Vamos a estar bien atentos a cómo evoluciona el tipo de cambio. Bueno, hemos estado prácticamente todos los días desde hace un año atentos a cómo está el dólar y vamos a seguirlo estando. Cambiamos de tema porque siguen los problemas de acceso a la pensión garantizada universal. Muchos adultos mayores simplemente no saben por qué no pueden acceder a la PGU. El gobierno da las explicaciones y también las explicaciones de por qué sucede esto nos lo cuenta Francisca Cárdenas en la siguiente nota. Son varios los mayores de 65 años que no se explican por qué no fueron calificados para recibir la pensión garantizada universal. Uno de los principales requisitos es no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población y contar con una pensión base calculada menor a 1.048.200 pesos. Rechazado puede salir fundamentalmente por la focalización, si es que no está dentro del 90% más vulnerable, y por la pensión base, que tenga una pensión base superior al 1.048.000. La pensión base es un cálculo que se hace al inicio de que la persona se jubila y por tanto no necesariamente coincide con la pensión que está percibiendo la persona. Y es ese instrumento de focalización lo que se convierte en una traba para muchos, ya que determina un puntaje para el solicitante a partir de diversos antecedentes como datos de ingresos laborales, pensiones, índice de necesidades y grado de dependencia de cada integrante del grupo familiar. Una información errónea que mandó mi AFP, que me hizo retroceder en el proceso. Y aún no tengo una definición. Malo, porque lo he repetido muchas veces, porque es algo que no me resulta. Entonces es una farsa, porque dicen que hasta 1 millón y tanto uno puede postular. El argumento que me dieron en primera instancia fue que no cumplía con ciertos requisitos, que no son de los 5 o 6 requisitos que aparecen en primera instancia. Opté por venir yo en forma presencial a averiguar por mi madre, y la gente mayor tiene problemas, tiene que ir al baño seguido, tiene muletas, tiene un montón de dificultades para poder estar acá. Otra de las problemáticas es el monto.
193.917 pesos que pueden recibirse de forma completa o parcial, según la pensión base calculada. Es decir, si una persona no cuenta con PGU o con un beneficio del Pilar Solidario y cumple los requisitos, ese monto se sumará a su pensión actual. Y si una persona recibe, por ejemplo, 170.000 pesos y tiene un complemento solidario a su pensión, ese monto podría reemplazarse por la PGU. Ha sido por el sistema de evaluación, que eso se está viendo de todas maneras. Y los rechazos obviamente uno tiene que explicar de por qué, si puede postular de nuevo, son bastantes parámetros. El problema es que hoy día no está llegando a toda la población que correspondía, que es el 90% más vulnerable. Esto no pasa por iniciativas, por campañas informativas, otro tipo de campañas del gobierno. Pasa que el gobierno no ha diseñado un instrumento adecuado para excluir al 10% más rico y poder entregarle la PGU a todo el resto de la población. Hasta la fecha, más de 1.900.000 pensiones garantizadas han sido concedidas. Por eso el llamado de las autoridades es al grupo de personas que podría calificar al beneficio y que aún no estén inscritos en el registro social de hogares vigentes, uno de los habilitantes de la PGU. Desde agosto hay más de 650.000 adultos mayores que no reciben la PGU. Nuevamente, con la tardanza y la inactitud del gobierno, provoca y afecta a la clase media de todo Chile. Lo que le estamos pidiendo al gobierno es que acelere el tranco y sobre todo en esta política pública que le puede cambiar la vida a las personas. También recordar que la PGU es una política pública que quiere ser aumentada a un piso de 250.000 pesos con la próxima reforma previsional, así que estamos nosotros dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario. Es importante recordar que a las personas afiliadas o pensionadas de Dipreca y Capredena no les corresponde este beneficio. Un proceso difícil para muchos, pero que según la moneda podría agilizarse con la futura reforma de pensiones para quienes quedan en medio de la llamada letra chica. Como veíamos, hay muchos que acusan que la burocracia ha hecho que esas personas no puedan acceder a la pensión garantizada universal. ¿Saben quiénes también acusan que la burocracia los perjudicó? La constructora Claro Vicuña Valenzuela. Ellos dicen que parte de los problemas que los llevaron a pedir la quiebra es que los dineros desde el Ministerio de las Públicas se han demorado mucho por problemas de burocracia. Eso es lo que dice la empresa. El MOP dice absolutamente todo lo contrario. Bueno, de eso y mucho más estaremos hablando al regreso con el presidente de la Cámara Chilena de la... 8 horas, solo por CNN Chile. Tal como se nos dije antes de hacer la pausa en Agenda Económica, es el momento de analizar la grave crisis por la que enfrenta la construcción en nuestro país. Conversamos con el presidente del gremio, Antonio Errázuriz, que está al contacto de CNN Chile y lo vemos en pantalla. Antonio, gracias por estar en Agenda Económica. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Antonio, hace algunas semanas conocimos la petición de reorganización de la inmobiliaria Cencorp. Luego ustedes proyectaron una caída fuerte de la inversión para el próximo año de aproximadamente 5% y mucho más grande en el sector inmobiliario. Y el viernes conocimos la petición de quiebra, ya no de reorganización, sino que de quiebra de la constructora Claro Vicuña Valenzuela. Aquí no podemos hablar de hechos aislados, entonces estamos hablando de una fuerte crisis en el sector que usted en estos momentos representa. Así es, Nicolás. Nosotros al inicio de este año habíamos pronosticado una caída para este año del orden 2% y este asunto empezó a agravarse con el pasar del tiempo y a partir del alza de los precios de los materiales, de todo lo que ha significado también el alza en los costos de financiamiento de las empresas, y lo cual hoy día permite decir que este año vamos a perder. Va a haber una caída de la inversión de un 4%. ¿Qué significa una caída de la inversión de un 4%? Significa aproximadamente, desde el punto de vista de nuestras estimaciones, que es una caída del orden de $1.000 millones en inversión. Y $1.000 millones en inversión son aproximadamente perder 50.000 empleos. Entonces, esta situación se viene gestando, como lo decía, a partir de la pandemia. El inicio de las obras fue muy lento, tuvimos 4 meses parados con el sector, perdimos 400.000 puestos de trabajo y eso, digamos, las empresas que venían complicadas, especialmente con todo el sector público, de obras públicas,
porque sí, ahí hay una burocracia muy grande en todo lo que es el relacionamiento con las empresas y el reconocimiento de los pagos, y ese asunto evidentemente que ha gatillado la situación que hoy día estamos viviendo. Vamos a hablar inmediatamente del caso particular de Claro Vicuña Valenzuela, pero como estos no son casos aislados, sino que se trata de asunto también factorial. Usted mencionaba la burocracia, pero también todo lo que sucedió en la pandemia, el alza de los costos, el encarecimiento de financiamiento que hace también que muchas personas desistan de comprar una vivienda, afecta al sector inmobiliario, también a la construcción, etcétera. Uno puede esperar que situaciones como la que estamos viviendo con empresas grandes se puedan seguir repitiendo. ¿Está eso en el radar de ustedes? ¿Hay otras empresas que pueden caer también en la misma insolvencia que vimos en Sencorp y Claro Vicuña Valenzuela? Nosotros nos preocupa que esta situación que estamos viviendo hoy día y el rol que hoy día está tomando la banca, yo no me puedo meter en el negocio propiamente tal de los bancos, pero ante una situación como esta, desgraciadamente la banca ha tomado sus resguardos, y eso qué significa que ha sido mucho más cautelosa a la hora de apoyar a las empresas que teóricamente están con una salud financiera sana, por decirlo así. Entonces, si hoy día uno se gana un contrato y no tiene las boletas de garantía, por decirlo, para enfrentar ese contrato, es imposible hacer la obra. Entonces, hoy día a mí me parece que la preocupación que tenemos nosotros como gremio es que esto se pueda tener un efecto, no puedo decir, es un poco exagerado, dominó, pero un impacto en todo el sector de la construcción en circunstancias que hay empresas evidentemente que están más afectadas que otras, y eso hay que tratarlas con una manera especial. Por lo que usted menciona, los asociados a la Cámara le han manifestado que ese sector financiero no los ayuda para tener acceso a financiamiento, ¿podrían caer en la misma insolvencia? No en esos términos, okay. No en esos términos, pero sí hemos escuchado de los asociados las dificultades que tienen hoy día, que para cualquier proyecto, los antecedentes que solicita la banca hoy día, la cantidad de montos, digamos, a asignar como línea de crédito, se está restringiendo. Entonces, eso puede ser porque nosotros como industria somos una industria apalancada, que vivimos para financiar nuestros proyectos de los créditos bancarios. Entonces, es una situación compleja que nosotros tenemos que ver la manera de hacer ver que esta no es que la industria en general de la construcción estamos pasando momentos difíciles, pero no es que estemos todos, que seamos tratados como si todos estuviéramos en la UTI. Hablemos del caso Claro Vicuña Valenzuela. La empresa, al informar que pidió la quiebra el viernes pasado, mencionó los problemas del alza de los costos derivados de la pandemia, algo que todos sabemos, pero se entró también y ha estado también dentro de la discusión la demora en los pagos por parte del Ministerio de Obras Públicas, la demora bastante más allá de los 30 días que el Estado dice que quiere hacerlos pagar, pero siempre hemos sabido que el Estado también es bastante lento. Pero quisiera preguntarle, porque el MOP ha dicho no, esa no es la verdadera razón. De hecho, nosotros llamamos a la empresa para que pudiéramos conversar. Entonces, para quienes estamos afuera y no conocemos la interna real de cómo funciona exactamente eso, la demora o burocracia en pagos por parte del Estado, ¿realmente usted cree que es la razón de por qué está en quiebra Claro Vicuña y Valenzuela? A ver, yo no le puedo decir exactamente que sea así, pero sí ha contribuido en una forma importante. Ahora, esto no es nuevo. Hay algunas personas que están focalizando esto en el gobierno actual. El gobierno actual tiene 4 meses, 5 meses ya, digamos, en ejercicio, por lo menos el ministro de Obras Públicas, quien él ha hecho bastante esfuerzo en resolver esta situación que viene desde antes.
las entidades gubernamentales, las empresas, el Estado, son en definitiva malos pagadores. Y existe burocracia, y existe hoy día quizás malentendido controles excesivos, que en definitiva uno no puede lograr que los estados de pago, en el caso de las constructoras, se les reconozcan a tiempo. Y hay otra cosa que es muy importante también. Pero, Antonio, sí, pero para dejarlo claro, entonces, el Estado, no digo que siempre, pero hace muchos años que es un mal pagador. Y solamente ahora se sale a la luz porque, sumado a lo de la pandemia, llevó a esta situación de insolvencia a una empresa en particular, pero en general, por los años, por los gobiernos, ¿el Estado es un mal pagador? Yo diría que esta situación efectivamente con el tiempo se podría haber ido agudizando, pero no sé, yo creo que hay que conversar también con todo el sistema de salud, cómo es. Nosotros no estamos metidos, pero he escuchado, digamos, que esto es transversal, digamos, ¿eh? Entonces, y la otra cosa que nos preocupa, además de eso, más allá que el pago oportuno, son las recepciones oportunas. Hablemos de la Dirección de Obras Municipales en general. Cuando usted construye un conjunto habitacional, digamos, para recibir ese proyecto, se puede demorar un año. Entonces, es una situación compleja para las personas que han invertido en ese proyecto, cómo recuperan sus plata. Y hoy hay otra cosa que es muy importante también en esto, Nicolás, que hay una suerte de creencia popular que las empresas constructoras tienen unos márgenes brutalmente altos. Y los márgenes de las empresas constructoras, por favor, ojalá que lean la prensa hoy día, que aparecen empresas listadas en bolsa, no pasan del 4%, ¿no? Entre ingresos menos costos, el valor final, así para hacerlo sencillo, el resultado no pasa en un 4%. Entonces, cuando hay demoras excesivas en el pago, cuando hay una situación que los materiales crecen en un 40%, la verdad que no hay cómo hacerle frente. ¿Usted entonces señala, Antonio, que lo que sucedió con CBB era prácticamente inevitable? No, a ver, CBB es una empresa que tiene 65 o 62 años de existencia. CBB es una empresa que estaba muy concentrada en el Ministerio de Obras Públicas hace mucho tiempo y que estaba siendo afectada últimamente por una serie de problemas que hoy día, cada día, se hacen más patentes. Piensa usted, le voy a dar un ejemplo concreto, nosotros lo hemos mencionado, los famosos palos en la rueda. CBB se ganó un contrato que había sido licitado, el bypass de Castro. El bypass de Castro se licitó el año 2015, tiene 4 años de atraso. El Consejo de Monumentos Nacionales, a través de algunas observaciones, ha paralizado por 2 años ese proyecto. La primera empresa que tomó el proyecto, el año 2018 por ahí, lo tuvo que dejar, no fue capaz de resistir. La segunda empresa que lo tomó, Claro Vicuña Valenzuela, y tampoco pudo resistir las demoras que hay frente a un organismo que se ha, empoderado. Está bien que conservemos los monumentos, la fauna, la flora, pero todo tiene, digamos, sus límites, digamos. O sea, y le vuelvo a insistir, es imposible resistir cuando hay una situación a partir de la pandemia que tenía la empresa, especialmente esa, en muy mala posición. Sí, Antonio, el ministro de Obras Públicas señaló, apenas se supo la quiebra de Claro Vicuña Valenzuela, que invitaron a la empresa a conversar para ver cómo se solucionaban los pagos y, según ellos, la empresa no respondió a la invitación y no se juntó con el MOP. Bueno, desgraciadamente ahí tenemos 2 versiones. Yo he conversado con los dueños de la empresa. Ellos me han dicho que han acudido cada vez que los han invitado y que, no sé, mire, ahí sí que le digo honestamente, por decirlo así, me preocupa esa situación, que se empiece a ideologizar esta discusión. Y por un lado también la ministra Vallejo también ha dicho que la empresa no
no se ha presentado, cuando en circunstancias la empresa dice yo me he presentado, no me han podido recibir. La verdad que es muy lamentable, nosotros estamos muy afectados porque es una empresa bastante icónica acá al interior de la Cámara y ojalá, no sé, que este asunto se resuelva de buena forma y no se polarice la discusión y con acusaciones entre uno y otro lado. Antonio, y le voy a preguntar porque ayer el MOP, el MIMBU y el Consejo de Defensa del Estado se reunieron para analizar esta situación y eventualmente podrían pedir las boletas de garantía que se presentan cada vez que hay una licitación, por si precisamente las empresas tienen problemas y no tienen el financiamiento para cumplir con sus obligaciones con el Estado. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Que está bien que se le exijan las boletas de garantía a Claudio Vicuña Valenzuela? Mire, ahí está, digamos, yo espero que el Consejo de Defensa del Estado haga un buen análisis de la situación. Yo creo que pongan todos los problemas y de alguna manera que yo le he explicado arriba de la mesa, que se consideren las situaciones como hoy día todos los antecedentes que existen. No olvidemos que hay algunos proyectos que Claudio Vicuña Valenzuela tenía un avance de un 98%, 96%, por ahí. Entonces, claro, también la otra opción que hay, o sea, es muy poco lo que le queda para terminar y la medida eventual de cobro una boleta de garantía habría que ver, digamos, que el beneficio no vaya a ser desmedido para el Estado en ese sentido, ¿me entiendes? Y la otra cosa que también es importante acá, que también se podría explorar, que es la cesión de los contratos por parte de esta empresa a otras empresas que quieran tomar estos contratos para no causar un efecto en la comunidad, un impacto negativo. Entonces, también ahí hay que esperar que se produzca un abuenamiento, por decirlo así, y que las autoridades puedan entender esta situación. Ahora, ¿usted llamaría nuevamente a que el MOP y Claudio Vicuña y Valenzuela se sienten a conversar? Me quedó claro que hay una parte que dice una cosa, otra parte dice lo contrario. Ahí no tenemos cómo saber, ahí yo lo entiendo, usted está al medio, no tiene cómo ahí tomar parte por ninguna de las dos, pero usted les pediría que tanto el gobierno como Claudio Vicuña Valenzuela se sienten a conversar una solución, precisamente porque si se exigen las boletas de garantía y la empresa ya está quebrada, no sé dónde hay mucho sentido ahí, quizás yo no sé cómo funciona exactamente el tema de la boleta de garantía, quizás ni siquiera están los fondos para aquello. Efectivamente, o sea, yo creo que cuando hay un problema, es muy buen consejero, el mejor consejo es, primero que todo, darse la cara y enfrentar la situación. Ahora, créame que la situación que hoy día se encuentra la empresa, al decretar, al no acogerse a una reorganización judicial, es una medida francamente como extrema, digamos. Exacto, porque entonces, Cencorp sí pidió una reorganización. Claro, exactamente. Entonces ya hay otras empresas que también, últimamente la empresa La Cruz se acogió a una reorganización, ellas trabajan en el sector de viviendas sociales. Entonces, pero este caso, pero siempre es bueno. Yo creo que aquí hay un tema que lo que le tiene muy afectado también a la empresa esta por sus años, por todo lo que ha hecho por este país, en todo lo que es la construcción de infraestructura para este país, le tiene muy afectado a los fundadores de la empresa el prestigio, y ellos creo que es bueno y tienen derecho de alguna manera a que se les reconozca que ellos han actuado de buena fe y que aquí no ha habido dolo y bueno, y que las circunstancias del momento lo llevaron a esta situación. Y me parece muy sano para todas partes, para la comunidad, para el país, que se logre, digamos, aquí de alguna manera sentarse a conversar. Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, gracias por estar en Agenda Económica este martes de la mañana. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias. Obviamente esto es una noticia absolutamente en desarrollo. Públicamente nosotros invitamos a los dueños de Claudio Vicuña Valenzuela, si quieren venir al programa, a explicar su versión de todo lo que ha sucedido.
Y lo digo porque hemos también hecho la misma invitación al Ministerio de Obras Públicas para que venga al programa. Todas las partes acá tienen el espacio porque obviamente es una situación muy delicada. Son las 8:29, termina Agenda Económica AM. Sigan con nosotros, ya viene Fresia Soltov con Noticias Express.